Muy buenos días. En esta ocasión les mostraremos cómo generar estadísticas basados en los sistemas ASPEL, ya sea SAE, COI o bancos, que impacten y que sean de gran ayuda para nuestros clientes o dentro de nuestras organizaciones. Primeramente les explicaré algunos puntos importantes. ¿Qué es una estadística? Las estadísticas nos permiten tener un panorama o una visión clara y objetiva de cómo se comportan ciertas situaciones que se pueden representar de forma matemática. ¿Sí? Algunas de estas aplicaciones son en áreas como poblacional, económica, militar, financiero, contable y administrativo. ¿Sí? Básicamente las estadísticas son números que representan algo en especial. Un ejemplo, la cantidad de población que existe en la Ciudad de México en relación a cuántas son mujeres u hombres, o cuántos son de rangos de edades de 0 a 10 años, de 11 a 20 años, etc. Esa es una forma. Económica es cómo se ha comportado el dólar en los últimos 5 años. Al final, las estadísticas nos permiten, son números que al generarlos de una forma ordenada y objetiva nos permiten comprender mejor una situación muy específica. La diferencia entre estadísticas y gráficas. Algunas estadísticas se apoyan en gráficas, pero no todas las estadísticas se pueden representar en gráficas. Es decir, habrá algunas estadísticas o números o cifras que al mostrarse, si nosotros tratamos de apoyarlos en una gráfica, pierden el sentido o no permiten reafirmar el entendimiento de la estadística en sí. Y habrá otras estadísticas que tenemos que reforzarlas con una gráfica para que visualmente podamos tener mayor conciencia sobre lo que está representando o simplemente para que deje más claro el significado de la misma. ¿Qué integra una estadística? Desde nuestro punto de vista, son 4 aspectos principales. Los datos en bruto. Los datos en bruto es la cantidad de datos y la calidad de los datos que necesitamos para representar la estadística. Posteriormente, una tabla de datos procesada, que nosotros le llamamos tabla maestra. Esto es el resumen. Si lo viéramos, por ejemplo, una estadística de cómo se ha comportado el dólar en los últimos 5 años, podemos tener una tabla con datos en bruto de cómo se ha comportado el dólar diario, de forma diaria. Pero cuando graficamos o cuando queremos mostrar esta información de forma diaria durante los 5 años, pues es imposible poder analizar o no tiene ningún sentido analizarlo día por día. Por lo tanto, si resumimos cuál ha sido el tipo de cambio de cierre de cada uno de los meses, da una información más clara. Por lo tanto, esa tabla maestra únicamente integrará el tipo de cambio al cierre de mes. Y mostrar 12 tipos de cambio es mucho más claro que mostrar 225 tipos de cambio. Otro de los aspectos importantes de una estadística, pero que es opcional, es un gráfico. En el caso del tipo de cambio, es fácil imaginar que si graficamos cómo se ha comportado el tipo de cambio, podremos observar una tendencia hacia arriba, hacia abajo o hacia mantenerse. Pero no todos los datos, todas las estadísticas es importante graficarlas o es viable graficarlas. Veremos algunos ejemplos enseguida. Y el objetivo. El objetivo ya casi nadie lo ve, pero en realidad es la parte fundamental. Es la que inicia todo. El objetivo o el establecer un objetivo para una estadística nos dice cuál debe de cubrir. Un ejemplo, yo quiero saber cómo se comporta el dólar en los últimos 5 años. Ese en sí es el objetivo. Por lo tanto, al nosotros establecer primero un objetivo, por lo tanto, ya podemos saber qué datos en bruto requerimos. Requerimos un tipo de cambio y requerimos una fecha en que estuvo establecido dicho tipo de cambio.
¿sí? Posteriormente tendremos una tabla maestra y al final un gráfico en dado caso. Un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se crea una estadística efectiva? Primero, para tener una gráfica impactante, tiene que ser efectiva, ¿sí? Por lo tanto, el primer paso es establecer un objetivo claro que deseemos resolver. En este caso, como vamos a ver los sistemas ASPEL, y los sistemas ASPEL son sistemas ya sea contables o administrativos, en algunos casos financieros, por lo tanto vamos a acotar nuestros objetivos en lugar de ser poblacionales, vamos a acotarlos a objetivos de una organización. Un ejemplo, vamos a establecer que nuestro objetivo es determinar cuáles fueron las ventas por cliente y por producto que tuvo mi organización en los últimos 5 años. Por lo tanto, ese es mi objetivo. El segundo componente importante es recabar la información necesaria a cubrir dicho objetivo. Por lo tanto, si yo necesito una estadística que me refleje las ventas por cliente, por producto que ha tenido durante los 5 años, necesito mis clientes, mis ventas, el tipo de producto, el producto, cuánto fue en ese mes que vendí, mes a mes. En base a esa información en bruto, prepararemos un resumen, una tabla maestra, y posteriormente ya elaboramos o manipulamos dicha tabla maestra para generar una estadística. Les vamos a mostrar algunos de esos objetivos que se pueden generar. Por ejemplo, las ventas mensuales de los clientes, las ventas por producto, los productos con mayor utilidad, los gastos mensuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad, ¿sí? Es importante también mencionar que para generar una estadística impactante tiene que cubrir un objetivo y segundo, cuál o por qué nacen las estadísticas. Las estadísticas, como aquí lo mencionamos, nos proveen de información para darle seguimiento a un plan, a un proyecto. ¿Qué significa? Si yo necesito incrementar las ventas, por lo tanto necesito una estadística, un informe o llamémosle como queramos, que me muestre cómo se han comportado las ventas de mi empresa para saber si se están incrementando o no. Y segundo también que nos permite darnos cuenta de comportamientos que desconocemos y tomar decisiones en consecuencia. Un ejemplo, si yo estoy lanzando un nuevo producto en mi compañía, pues necesito saber cómo se están comportando las ventas de ese producto. Tal vez al inicio no lo tenga, pues bueno, mi sistema SAE, en este caso, que es el que maneja las ventas, me debe de proveer esa información, me debe de proveer cómo se han comportado las ventas de ese producto para que yo le dé seguimiento si ese producto tiene o no un éxito dentro de mi organización y dentro de mi mercado. Vamos a ver en los sistemas ASPEL cómo podemos obtener esa información. Existen diferentes formas. En el caso de los sistemas de ASPEL, los que nos permiten o los que nos dan cierta utilidad para sacar estadísticas es uno de los principales, el sistema de SAE, ya que controla la mayor parte de la operación de una organización, es decir, nos controla la parte de compras, el control de inventarios, las ventas, los procesos de preventa, postventa en muchas ocasiones, órdenes de compra, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, nos permiten generar la mayoría de nuestras estadísticas, pero también COI nos permite generar muchas estadísticas y bancos para toda la parte del flujo de efectivo. Una de las formas que tiene SAE es el propio módulo de estadísticas. Aunque es muy eficiente y muy útil, en ocasiones nos queda corto para generar efectivamente una estadística impactante y que sea de suma utilidad para la organización. Pero es una de las herramientas que vamos a utilizar y que es excelente para iniciar nuestra estadística. La otra es el sistema de contabilidad COI, el cual se permite enlazar con Excel y emitirnos los saldos y los movimientos contables. Existen otras formas. ASPEL en general podemos
exportar pantallas de consultas. Esas pantallas, si las ponemos de forma adecuada, nos permiten generar estadísticas. También podemos exportar las bases de datos o las tablas de los datos. Y una de las mejores formas es generar bases de datos abiertas. Esto es, en lugar de que los sistemas Haspel funcionen con Feederville, deberían de funcionar con SQL. Al hacer esto, podemos generar un sinfín de estadísticas muy útiles y enlazadas en vivo. Veremos algunas de las ventajas que pueden tener cada una de estas. Estas son los diferentes métodos que podemos obtener información de los sistemas Haspel, las cuales nosotros les generamos ciertas características y les colocamos una calificación para determinar cuáles son las más factibles, ¿sí? Calificamos su utilidad, calificamos la integridad de esa información, la disponibilidad, calificamos la confiabilidad, el manejo de esa información, cómo la hacemos para presentarla a nuestros directivos o gerentes, y el acceso a la misma. Como podemos ver, el módulo de estadísticas es una de las módulos de SAE que nos permite generar muy buena calidad de información. Pero existen algunas otras alternativas que, al abrir nuestro sistema de Haspel, ya sea COI, SAE, NOI o el sistema de bancos, hacia una base de datos abiertas en SQL, son mucho más útiles y sobre todo no requieren de ninguna manipulación, ¿sí? Ningún manejo, simplemente se hacen las adecuaciones correspondientes, que las vamos a ver en este evento, y permitirá que la estadística se actualice en línea. Ese es algo que tiene muy factible. Vamos a ver un ejemplo efectivo de cómo generar una estadística desde el módulo de SAE. Vamos a ponernos como objetivo las ventas por cliente y por mes a detalle de producto o servicio vendido. Como segundo punto, vamos a determinar qué datos necesitamos para cubrir ese objetivo. Necesitamos las facturas, las notas de crédito, el producto o servicio vendido, el importe de cada partida de factura, ¿sí? Considerando que las ventas deben de ser sin impuestos y con los descuentos, porque al final lo que tenemos que representar son las ventas netas, no los impuestos ni los descuentos. Qué año y qué mes corresponde dicha venta, la clave y el nombre del cliente. Vamos a ver esto directamente en nuestro sistema de... Aquí tenemos un sistema de SAE, ¿sí? Vamos a entrar a nuestro módulo de estadísticas, ¿sí? Vamos a generar un nuevo módulo donde vamos a ofrecer ventas por cliente y producto, ¿sí? Obviamente en este caso, como la información que queremos no va a venir directamente de clientes, ni de proveedores, ni de compras, utilizaremos el módulo de ventas. Ahora, ¿qué es las acumulamos que necesitamos? Nosotros necesitamos el monto que hemos vendido, pero también tenemos que considerar las devoluciones, por lo tanto tenemos que colocar el monto devuelto. Si hacemos esto, el sistema generará una columna con lo facturado y otra columna con lo devuelto, el cual me generará algunos problemas para tener que hacer las restas. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Agrupados porque pues, lo necesitamos que nos indique mes por mes, obviamente cliente por cliente y artículo por artículo. La agrupación no tendrá que ser anual ni diario, con que sea mensual es más que suficiente. Vamos a darle siguiente, siguiente y colocamos este para que se ejecute cada vez. Vamos a ver qué información nos provee. Dejamos que se ejecute y me parece muy útil. La información nos está indicando mes a mes qué cliente hizo la venta, el artículo, el monto facturado y el devuelto. Por lo tanto, yo puedo agruparlos y saber mi cliente cómo se comportó cada una de sus ventas según la fecha.
aunque esta información es útil, el mismo módulo de estadísticas es un poquito complejo de analizar. La información es íntegra porque expresa exactamente lo que está en el sistema, no lleva ninguna manipulación. La información es confiable porque no viene ni más ni menos lo que viene en el sistema, es exactamente, y tiene un grado de confiabilidad de igual manera que tiene los registros de operaciones de la empresa, se ven capturados o registrados en el sistema. Si capturamos información mal, pues esta información también, esta estadística también estará mal. Ahora, aquí está el monto facturado y el monto devuelto. Desgraciadamente tenemos que hacer ciertas operaciones si nosotros quisiéramos saber cuáles son nuestras ventas reales. Aquí no tenemos grandes devoluciones, podríamos considerar, pero en los casos que tenemos devoluciones, pues estas cifras no nos dicen mucho. Por lo tanto, vamos a alterar un poco esta, vamos a modificarla, y en lugar de que nos muestre el monto facturado y el monto devuelto, vamos a generar un campo extra, un nuevo campo. Ese campo lo vamos a llamar ventas totales, ¿sí? Que es el monto facturado menos el monto devuelto. Y vamos a solicitarle que nos dé esa venta total. Queda guardado, lo ejecutamos y creo que la información que nos está dando es muchísimo más útil. Nos da la fecha de elaboración, el cliente, la clave del artículo, el producto y la venta total. Esto ya es lo que nosotros llamamos una tabla de datos en bruto. ¿Por qué? Porque si nos es muy útil, lo podemos agrupar por producto y sabemos cómo se va comportando cada producto en cada uno de los clientes, mes por mes. Y es bastante útil. La presentación no es la mejor. Yo no le llamaría precisamente una estadística impactante, pero la información es muy buena. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si esto lo transformamos y utilizamos en una herramienta como Excel? Vamos a ver. Lo que vamos a hacer enseguida es vamos a copiar esta información, la vamos a copiar y la vamos a enviar a nuestro archivo de Excel. Yo ya aquí tengo preparado uno, aquí está nuestra fecha de elaboración, nuestro cliente, la clave del producto y la venta total. Ahora, esto vamos a generar una tabla dinámica. El uso de tablas dinámicas es fundamental para elaborar estadísticas. ¿Sí? Vamos a darle insertar una tabla dinámica, vamos a darle una hoja nueva y nuestro objetivo es representar las ventas por cliente. Por lo tanto, necesitamos el nombre del cliente y la venta. Esto es lo que hemos tenido de venta. Muy interesante. Pero algo que es importante también, vamos a ponerle aquí que sea un formato de moneda para que tenga buen formato. Pero si yo no tengo la clave del artículo o el artículo, pues va a ser un poquito complicado. Vamos a agregarle, me parece muy bien. Por lo tanto, yo ya tengo ciertos clientes y cuánto es la venta que se ha generado de cada cliente. Pero esto es en la historia completa de la organización. A mí me interesaría saber cómo se van comportando. Es cómo se van comportando, no simplemente un total de ventas. Por lo tanto, tengo que utilizar otra cosa. Aquí tengo. En este ejemplo, yo ya puedo saber cómo se van comportando las ventas, aun cuando es difícil captarlas. Por lo tanto, a mí no me interesaría ver todo. Vamos a ver cómo se comportaron únicamente el último año. Ok, y aquí tengo algo un poquito más claro que me puede decir, ah, mira, estas son tus ventas. Esto creo que ya puede ser muy útil para la organización. No solamente ve cómo se comporta cada uno de sus clientes, sino también cómo
están distribuidas sus ventas. Si nosotros mejoramos un poquito esta estadística, le damos algo de presentación y algo de utilidad que les voy a comentar, podemos presentarla el resultado. Aquí nos indica efectivamente el cliente y cómo se va comportando la venta. Algo que es importante reflejar en las estadísticas es que el ordenamiento de los datos da un punto de vista muy distinto. ¿Qué pasa si yo, que es la venta total, se me ocurre ordenarla de esta forma y posteriormente esta así? Lo que me va a reflejar ahora son cuáles son las ventas, los clientes más importantes y los productos más importantes. Si se fijan, aquí yo ya tengo una información muy útil, realmente muy útil para la organización. Le damos un poquito de presentación. Y creo que tenemos algo muy útil para la empresa. Esto es importante que lo consideremos, siempre consideremos que una estadística puede ser muy útil para una empresa, pero no tan útil para otra. Por lo tanto, cada empresa, cada organización, cada uno de nuestros clientes, tenemos que buscar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos débiles. Lo que para una organización esto puede ser muy útil, para otra no. Puede ser que no sea nada nuevo y su demanda de información es mucho más exigente. ¿Sí? Esto es bastante útil. Entonces, como vimos anteriormente, si se fija, la información es útil, es íntegra, tiene una alta disponibilidad, es muy confiable. El manejo lo voy a hacer en Excel, el acceso es fácil. Pero siempre tiene que haber alguien atrás haciendo esos ajustes, haciendo esas tablas, haciendo esas estadísticas. Esto me parece muy útil. Otra forma de representar lo mismo, pero que nos da un punto de vista distinto, es este. Un ejemplo, aquí yo ya tengo donde elijo mi cliente y cómo se han comportado las ventas mes a mes de cada uno de los productos. Esto es un poquito más puntual. Como les mencioné anteriormente, no todas las estadísticas se pueden graficar, pero algunas sí. Un ejemplo sería este. Aquí yo tengo las ventas y sé cómo se van distribuyendo los productos y las ventas según ese cliente. Yo puedo elegir los diferentes y saber cómo se van comportando. Esto es muy útil para hacer un análisis puntual de cómo se comportan las ventas para cada uno de mis clientes en específico. Otro ejemplo es igual, aquí tengo las ventas, pero esto es el monto de ventas por mes. Aquí veo una tendencia. Este cliente me compra máximo esto y mínimo esto, por lo tanto yo tengo que estar subiendo sus mínimos, ¿sí? Igualmente se pueden ajustar a los que no tienen nada. Esta es otra forma de verlas. Si se fijan, todo partió desde una sola tabla principal, una sola tabla maestra. A través de esta tabla podemos generar diferentes estadísticas, siempre que tenga la información. Hay otra forma de generar estadísticas, cuando generamos una base de datos abierta, ¿sí? Podemos generar estadísticas mucho más confiables, mucho más expeditas. Este es un ejemplo de cómo. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas mensuales, ¿sí? Estas ventas mensuales se obtienen directamente de nuestro sistema de SAP. Un ejemplo, nosotros podemos ver que nosotros tenemos aquí representados nuestras facturas. Vamos a hacer una factura del día de hoy.
a cualquiera de nuestros clientes. Obviamente no va a ser una factura fiscal, pero al sistema le da lo mismo. Es importante considerar que este tipo de estadísticas nos permiten obtener en línea la información. No importa si es con error o sin error. Veamos. Ok. Para que sea representante, estamos generando una factura. Bueno, si es demasiado representante. Ok. Creo que con esto podemos encontrar ok, quedó grabada. Nosotros ya tenemos esa factura y vamos a ver esta gráfica cómo se ve modificada. Aquí tenemos unas ventas de 4 millones. Simplemente le acabamos de agregar uno. Vamos a actualizar. Si se fijan, ya se actualizó. Esto fue en un momento. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Simplemente hacer mi factura, abrir mi archivo y actualizar. Esto ya reflejó mis ventas. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Las bases son las mismas. Determino un objetivo, determino qué datos necesito hacer, establezco una tabla maestra. En este caso la tabla es un poco más compleja, pero igual me dice el número de documento, el tipo de documento, el estatus del documento, la fecha, el cliente, todos los datos referentes, el artículo, el producto, la unidad de medida, etcétera, si es producto, servicio, el número de vendedor, todos los datos que yo necesito. ¿Esto de dónde lo obtiene? No necesito copiarlo ni pegarlo, lo obtiene directamente de la base de SQL. Estas tablas tienen propiedades de conexión hacia servidores SQL. Yo simplemente corro, lo actualiza y me genera este proceso que me está actualizando. Esto a su vez me actualiza todas mis estadísticas, ya sea, este es un ejemplo, yo me interesa saber cómo se comportan mis saldos gráficamente, cómo se comportan mis ventas por grupo de producto, grupo de cliente, y sus tendencias. Este es un poquito más detallado porque me lo da cliente por cliente y su comportamiento. Otra forma de verlo, puede ser esta, donde yo voy viendo la cantidad de producto que le he vendido, la venta total y el precio promedio. Una más puede ser las ventas por producto, no importando mi cliente. Y yo selecciono qué año quiero analizar. La forma en que ordeno los productos es del más importante al menos importante. De tal manera, nuestro gerente siempre verá cómo se están comportando. Esto es una relación de las ventas que yo tengo mes por mes en relación a un grupo de clientes. Como
se comporta un grupo de clientes en relación a sus ventas. Algo que tienen este tipo de estadísticas y que son, desde mi punto de vista, formidables, es que cuando tenemos dudas sobre alguna, oye, a ver, esta devolución de factura, ¿a qué se refiere? Simplemente le oprimimos doble clic y nos indica, son notas de crédito, este es el número de la nota de crédito, esta es la fecha, es una devolución y los detalles de cada una de esas notas de crédito. Esto es muy valioso para sustentar la información que estamos ofreciendo y esto lo hace en cualquiera de los módulos. ¿Sí? Si yo tengo al final un ejemplo, vamos a ver un producto el cual veo, oye, este mes nada más le vendí 2000, ¿cómo es posible? Le pongo doble clic y efectivamente me dice que hubo 2 facturas, después se cancelaron y hubo 3 facturas. Esta es la cantidad de producto que se canceló. Podemos verlo por cliente. Y seleccionar el año. Estos son ejemplos. Se pueden generar más de 100 tipos de estadísticas. Lo importante no es la cantidad o la diversidad de estadísticas que estamos diseñando, que estamos ofreciendo, sino es la calidad y la utilidad. Si a una organización le damos 16 estadísticas, pero no son útiles o no las utilizan para toma de decisiones o seguimiento de planes, no tiene sentido que las estemos generando. Si efectivamente van a generar algo, algún crecimiento en la organización, entonces sí es útil. Estas son otras, por ejemplo, de los saldos de los clientes, cuáles son los días de crédito efectivo que están teniendo y cuáles son los días de vencimiento. Por ejemplo, este cliente tenemos ciertos documentos que se están venciendo 33 días posteriores y podemos detallar documento por documento. ¿Sí? Podemos ver el comportamiento de cuentas por cobrar año por año y los saldos. Como les repito, existen una gran cantidad de estadísticas, todas basadas en una simple tabla que fue extraída de una base de datos abierta. Ahora, hacer estadísticas de SAE es relativamente ya viejo, no es nuevo, pero también podemos generar estadísticas de otros sistemas como es contabilidad. Por ejemplo, esta es una estadística de COI donde yo extraigo todas las cuentas contables que son la cuenta de mayor 5000 que es costo de ventas, la 5010 que es costo de equipo, la 6000 que es gastos de administración y la 7000 que es gastos financieros. Al final yo tengo una estadística donde me está indicando cómo se están comportando cada uno de mis rublos de gastos y costos. De esa manera, la organización ve cómo se va comportando los gastos y costos de mi organización. Esto, vuelvo a repetir, es en línea. En este caso, si se fijan, sí tiene sentido colocar una gráfica, porque graficar estos como tales no tiene mucho sentido. Pero estos podemos saber cómo se distribuyen. Sabemos que casi el 50% se va en los costos de venta. Lo demás son gastos de administración, la segunda más importante, que es el 40%. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es así, distribuyendo nuestras cuentas de mayor importe. Algo que es importante de todas estas es que todo es en línea. Vamos a hacer un ejemplo. Yo aquí tengo efectivamente mi contabilidad, yo tengo mayo, no tengo absolutamente ninguna póliza. Vamos a hacer una póliza
a elegir una de las cuentas 5000, que son materiales diversos. Vamos a aplicarle 1.500.000 a esa cuenta con bancos. La grabamos. En este caso vamos a aceptar. Cerramos. Le pedimos al sistema que actualice. Si se fijan, aquí no me aparece el mes de abril. Actualizamos. Era una pequeña actualización, lo van a poder ver aquí abajo. Y simplemente mi movimiento ya aparece. ¿Sí? Ojo, al igual que todas las estadísticas, si le pongo doble clic me va a aparecer la póliza. Es una póliza de diario, la póliza 2 del mes 5, del ejercicio, de la fecha, la cuenta de mayores tal, etc. Materiales diversos, y es ejemplo de póliza de gastos. De esa manera podemos sustentar cada una de las operaciones que reflejamos en nuestra estadística. Otra forma de representarlo es esta. Algunos análisis anuales que se pueden hacer, por ejemplo, un análisis de todos los costos y gastos que se hacen en el 2005 y cómo se van distribuyendo, si se fijan, marcados, indicados, los más importantes. ¿Sí? Aquí podemos hacer una representación diferente, donde vemos los gastos de administración mes a mes, cómo se van representando. En este caso, la póliza 5000, la póliza que acabamos de hacer, se ve reflejada aquí. Inclusive, a nivel dirección, si tienen alguna duda sobre algún importe, simplemente basta con oprimirle doble clic y nos dice qué pólizas se vieron afectados. ¿Sí? Estas son hojas que abre el sistema, extras, pero cualquier importe que queramos analizar es muy fácil. En este caso son todas estas pólizas, hay del mes de abril, de enero, de febrero, de marzo, todas de 16 que afectan esa cuenta en especial. Suman 1.522.000 y básicamente el importe del movimiento suma absolutamente lo mismo. Esto nos da una alta confiabilidad en la estadística que estamos generando. Todo se basa en una tabla principal, que esto se obtiene directamente del sistema de contabilidad, el cual no hay mayor problema. Claro, la base se encuentra abierta. Aquí podemos hacer un análisis de cuenta un poquito más detallado y nos mostrará todas las pólizas que afectaron dicha cuenta. Las necesidades de cada cliente o de cada organización son distintas. Lo que a una organización puede ser útil, a la otra no. Estos son ejemplos de algunas de las estadísticas que se pueden generar cuando tenemos bases de datos abiertas. Otras estadísticas que se pueden generar más allá, todo esto es en Excel, por lo tanto mi Excel y mi computadora tiene que tener una conexión directa, es decir, tiene que estar en la misma red de que se encuentra mi servidor de Haskell. Existen otro tipo de estadísticas que me permiten, como les mencioné hace rato, que pueden ser vía web. ¿Cómo se manejan esto? Aquí, como pueden ver, estoy en un explorador de internet. En este caso estoy en Internet Explorer. ¿Sí? Y les voy a mostrar diferentes estadísticas que se pueden generar. Un ejemplo es, por ejemplo, aquí voy a ver, todo esto es igual, es en línea. Lo único que cambia es la forma en que son representados.
Aquí estoy viendo las existencias de productos o de artículos, el precio que tengo y la disponibilidad. Y puedo generar igual ordenamiento por líneas o ordenamiento por la existencia, porque así fue programado, o por la clave. Esta es una forma, no es precisamente una estadística, pero es una forma de ver cierta información fuera de SAE, pero que es en línea. Cada vez que hagan una factura o cada vez que existe una compra, esto se ve afectado. Basta con simplemente actualizar. Una desventaja de manejarlo en este estilo o en esta forma es que también pueden ser exportadas a formatos PDF o a formatos Excel de forma muy transparente y permitiendo su manipulación. Es todo. Esto ya es Excel. Y si se fijan, es completamente transparente. Otra donde yo tengo aquí los clientes por vendedor. Yo elijo el vendedor que desee y me indicará cuáles son mis clientes. Si yo le oprimo aquí, en saldo me indicará qué documentos están en cuentas por cobrar. Esto, vuelvo a repetir, es en línea. Los puedo ordenar por un estatus o por orden alfabético o por la clave. Le puedo agregar pequeños indicadores donde me indicará, en este caso, si está dado de baja o si está dado de alta. Existen otras estadísticas que pueden referirse a las ventas. Por ejemplo, esta. Si se fijan, estas estamos accediendo directamente a una página de internet. No tenemos más que hacer. De esta manera, nuestro gerente o nuestro director puede estar en cualquier parte del mundo, se conecta a internet y podemos ofrecerle la información en línea. Un ejemplo, estas son las ventas de utilidad del mes 5, es decir, de este mes, del mes mayo, de todos los almacenes de este año, por línea. Vamos a dejar que lo cargue y yo sé cuáles son mi venta que he generado, mi precio total, mi costo total y mi margen. Yo cambio de mes. Y mis cifras cambian. Puedo generar las diferentes tiendas. Y aún así esta es otra forma de representar. Esta información puede ser muy útil para los directores que no se encuentran dentro de oficina. Y como vuelvo a repetir, simple basta con pasarlo a un formato de Excel para que sea completamente transparente y manipulable. Es importante mencionarles que si se fijan, el archivo también tiene los grupos, tal y como los he generado. Se pueden generar tan complejas como nosotros deseamos. Un ejemplo, algo más complejo, sería
algo similar como esto, donde yo puedo encontrar la distribución de productos, cómo se encuentran esos productos en cada uno de mis almacenes, considerando diferentes almacenes. Y a su vez, si tengo alguna duda sobre otro, simplemente puedo programar subreportes que me permitan aclarar. Todos estos documentos fueron generados directamente en SAE. Es decir, estamos expandiendo las capacidades de nuestros sistemas ASPEL de tal forma que nos permitan cubrir las necesidades de nuestros clientes o de nuestras organizaciones de forma más eficiente, mucho más útil. Simplemente con un reporte muy ejecutivo nos indica las ventas del día de hoy. Recuerden que todo esto es en línea. A diferencia de Excel, no tiene un doble clic para saber el detalle, porque eso se tiene que programar. Pues esto es todo y les estoy mostrando algunas de las capacidades expandidas que puede generar los sistemas ASPEL cuando tenemos bases de datos abiertas. Una base de datos abierta es muy sencilla. ¿Sí? Básicamente tenemos conexiones que generan a SQL. Pues eso es todo y espero que les haya gustado y les sea útil. Si tienen alguna duda, algún comentario o requieren de algún soporte técnico, con mucho gusto los podemos apoyar a generar esas estadísticas efectivas o estadísticas importantes en su organización. Eso es todo y favor de contactarnos si tienen alguna duda.